Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Esperemos a que se conecten sus otros compañeros y ya empezamos. Gracias.
ver, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar unos 5 minuticos a sus compañeros y si no ya empezamos, ¿vale? Gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas noches, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, Sí, buenas profe. noches. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, voy a llamar lista, ¿sí? Igual pues ya están los que... Mónica Rocío Patiño, Presente, profe. David Arévalo, Juan José Mera, Presente, profe. José Villegas, Daira Marbel Madroñero, Presente, profe. gracias, y Gabriel Alexander Toro. Gracias. Bueno, la materia que vamos a mirar, pues la asignatura es sobre exportaciones, ¿sí? Como hace 8 días, pues no tuvimos la clase, tutoría, entonces voy a, vamos a exponer lo que es la concertación académica y el microcurrículo. Eso lo vamos a hacer de manera general, porque eso ya está en su plataforma y ustedes lo pueden leer, sino que simplemente es para mirar las actividades que se van a desarrollar en cuanto a parciales, fechas de parciales y demás, para que ustedes pues sugieran si se pueden hacer cambios o dejamos como está. ¿Listo? Entonces, me dan un segundito para yo compartirles el microcurrículo y la concertación académica.
Listo, acá está la concertación académica. ¿Todos lo están mirando? Señora. Bueno, entonces hablamos, bueno, como les decía, la materia es exportaciones. El primer parcial va a ser sobre las modalidades de exportación, que es el tema 1, ¿sí? Lo vamos a hacer el 18 de mayo, si les parece. Entonces, va a ser un cuestionario en plataforma, ¿listo? Y vamos a hacerlo el 18, modalidades de exportación. Perdón, este cuestionario, discúlpenme, en este cuestionario lo vamos a hacer de manera presencial, ¿no? No en plataforma. El final es en plataforma. Entonces, este es un cuestionario sobre las modalidades de exportación. Va a ser el 18 de mayo. ¿Listo? Profe, Cuénteme. el problema radica en que yo a veces coordino correrías y no estoy presencialmente. Ah, listo. Ajá. Bueno, entonces ahí sí tocaría que lo haga virtual, ¿no? El parcial. Listo, es que por administración nos dicen que el final debe ser presencial, pero pues si no se puede, lo realiza virtual, no hay problema. ¿Ya? Bueno, el segundo parcial es sin counters, vamos a hacer una exposición, ¿sí? El 1 de junio, ¿ya? No sé si ustedes ahí sugieren si cambiamos o realizamos un taller. Ustedes me dirán para modificar esa parte. Pues la exposición la pueden realizar en grupo y obviamente pues la tenemos que hacer en el salón, ¿no? En el aula de clases. Al menos de que, por ejemplo, si se presenta alguna situación, la pueden hacer de manera virtual, pero si es extraordinario, ¿no? Si no es la exposición, sí la tienen que hacer en el aula, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué me dicen, niños? Profe, como le contaba, en mi caso, por ejemplo, yo en ese momento no estoy en Pasto. Entonces, si yo no tuviera programación de correrías o algo, entonces yo sí puedo, pero a mí me programan las fechas, no sé, o sea, llega el lunes y me dicen tal día tiene que irse o no irse. Ah, claro. Entonces, para ese caso, pues usted me la presenta así, la exposición, me la sube a la plataforma para darle la nota. ¿Listo? Así tendríamos que hacer. Listo, profe. Ajá, y los demás sí tendremos que presentarla en el aula, ¿vale? Si no tienen inconveniente, pues. Y el último parcial, que es el 8 de junio, sí, ya finalizando pues ya el ciclo, es un cuestionario, o sea, habla sobre la normatividad, documentos y trámites del proceso de exportación. ¿Sí? Entonces, esas son las evaluaciones que vamos a tener. Tenemos modalidades de exportación, cuestionario, encounters, que es la exposición, y final cuestionario el 8 de junio, normatividad, documentos y trámites de procesos de exportación. ¿Sí está claro entonces? Sugerencias que tengan. Todo correcto, profe. Está ¿Sí? bien. Bueno, entonces así quedamos para las actividades, los parciales. Y esto es de seguimiento. El seguimiento pues se realiza por plataforma, más actividades que de pronto dejamos en el aula de clases, ¿no? ¿Listo? Entonces eso serían esas actividades de seguimiento. En cuanto a lo que es pues las notas y las actividades que vamos a ir realizando, pues las vamos a ir calificando en plataforma y los parciales también en plataforma y de igual manera las voy a ir subiendo ya a Class para que ustedes tengan pues sus notas, ¿no? Al día y si tienen, por ejemplo, algún inconveniente, pues me lo hagan saber para poder corregir, ¿no? O pues mejorar alguna nota. ¿Listo?
Se va a calificar pues también participación en clase, para aumento de pronto, ustedes ya saben, ¿no? Si participan en clase, pues hay aumento de nota, o se mejora alguna actividad, o se exonera alguna actividad. Entonces, les sugiero pues participar en las clases, traer pues investigado o leído el módulo, y también investigar artículos, también experiencias que tengan, para que la clase pues sea más amena y también participativa. ¿Listo? Entonces eso es la sugerencia que les hago. Entonces, de acuerdo a eso, también yo les voy calificando, les voy aumentando puntos, y de ahí viene su nota, ¿no? De ahí también viene su nota, porque si entre más participen, pues es mejor, tendrán pues mejores notas. ¿Listo? Eso es, muchachos. Ahí a grandes rasgos, pues ya del microcurrículo, como el microcurrículo es tan extenso, está en plataforma. Está en plataforma, ustedes lo pueden subir, lo pueden mirar en plataforma, y simplemente pues ahí está como los temas que vamos a tratar y las actividades al respecto. Eso sería. ¿Ya? ¿Tienen alguna sugerencia, alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar. En cuanto a lo que es por hoy, pues les había dicho que era virtual la clase, ¿no? Ya en otras ocasiones ya va a ser presencial, pero sí, por hoy va a ser virtual. Bueno, un segundito, yo les voy a compartir las diapositivas. Estas diapositivas también las voy a dejar en recursos para que ustedes las tengan como apoyo para estudio, ¿no? También el módulo también es de apoyo para estudio, investigaciones que se realicen dentro del, pues en el aula, en la tutoría, y también en actividades que se les deje, también es como para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de realizar sus parciales. ¿Sí? Bueno, ahí les estoy compartiendo entonces la materia. Sí las están mirando, ¿no? Las diapositivas. ¿Sí estamos mirando las diapositivas, chicos? Sí, profe. Gracias. Entonces hablamos de las exportaciones. Entonces el tema 1 es las exportaciones, los tipos de modalidad de transferencia de mercancía desde el territorio nacional. O sea, vamos a ver qué es primero, qué es exportación, luego seguidamente los tipos de exportación y las modalidades de exportación. Entonces, el tema 1, el concepto de exportaciones y tipos de exportaciones de productos desde el territorio nacional. Entonces es lo que vamos a ver en la clase, en la tutoría de hoy, ¿no? ¿Qué tipo de exportación hay? Y los productos que se están exportando a nivel nacional. En su módulo están, bueno, hay las exportaciones que se están realizando a nivel nacional, pero no están actualizadas, ¿no? Entonces, por eso les traigo como lo que realmente lo que están actualizado ahorita en el 2021, ¿sí? Acabando el 2021, ¿qué exportaciones hay a nivel nacional? Ahí están mirando las diapositivas, perdón, ¿sí? Profe, no, yo no estoy mirando. ¿No? Bueno. No, profe.
Amor, es un link de la universidad, de la clase de la universidad que la profe no nos pudo dictar presencial. Entonces, para poder entrar en mi vida. Ahí está nuevamente, ¿sí? Ahí están, ¿ya las están mirando las diapositivas? Sí. Ah, listo. Entonces dice que es una exportación. Entonces, la exportación pues aquí habla como una ciencia, ¿no? Económica, donde cualquier bien o servicio es enviado desde un país a otra parte del mundo. Y es un tráfico legítimo, pues, de bienes y servicios que se trasladan de un país a otro. Entonces, la exportación es simplemente la salida de bienes o servicios de un país a otro. ¿Listo? Entonces, esa es la exportación que sale, por ejemplo, de Colombia al Ecuador, de Colombia a Venezuela, ¿no? Esa es la exportación, salida de productos, de bienes o de servicios. ¿Sí? Entonces, hay un traslado. ¿Qué quiere decir un tráfico legítimo? Pues que tiene todas las normas legales para exportar, tanto como el pago de aranceles, y está, pues, de aranceles y fletes y demás, que son modificados de acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio y revisado por las aduanas, ¿no? Cada aduana en la aduana en el país de Colombia. Entonces, eso es lo que permite a que exista una exportación. ¿Listo? Entonces, la exportación radica en la división internacional del trabajo, porque hay países que no producen ciertos bienes, ¿no? O ciertos servicios y necesitan que los importarlos. Por lo tanto, hay una tanto exportación como importación para contar, pues, con los productos que no se fabrican en el país. Digamos un ejemplo, aquí en Colombia no fabricamos autos, ¿no es cierto? Tenemos que importarlos, ¿sí? También la exportación, por ejemplo, de nosotros, el producto que es el café, ¿no? Hay ciertos países que pues les gusta consumir el café, pero no son fabricantes de café. Entonces nosotros exportamos el café, ¿sí? Y eso nos da una ventaja productiva, una ventaja competitiva y obtener, pues, los productos pues, que otros países no los pueden producir o no los pueden fabricar, ¿sí? Entonces eso sirve para un crecimiento económico, de igual manera que ese crecimiento económico, el producto que se vaya a importar, pues no sea mayor costo del nacional, ¿no? Debe ser menor costo, ¿listo? Eso sería como lo que es la exportación, ¿sí? Entonces, aquí en su módulo hay un gráfico que les traje a colación para que ustedes lo miren, de tanto de la exportación como la importación, ¿listo? ¿Qué ejemplo les puedo dar? Ahorita, pues, en China. China es el principal exportador a nivel mundial, ¿sí? Más que pues pensaríamos que sería Estados Unidos, ¿no? No dice Estados Unidos puede ser el mayor exportador, pero China es el mayor exportador, ahora, principalmente de materia prima y de mercancías como la siguiente, por ejemplo, maquinaria eléctrica, textiles, ropa, equipos ópticos, juguetes, armas, hierro y acero y equipos médicos. Entonces, maquinaria eléctrica, por ejemplo, equipos de difusores para comunicación. ¿Sí? Todos estos grandes estudios que hay de comunicaciones, entonces eso se exporta, ¿no? China. Entonces, acá nosotros en Colombia, esos equipos de comunicación no los tenemos. Hay que importarlos. Entonces, es gran exportador a nivel mundial. Entonces, el destino, por ejemplo, de China están en Estados Unidos, que es el que mayor consume,
el 17.1% en exportaciones, Hong Kong 14.1%, está Japón, ¿sí? Corea del Sur, Japón con el 7.8%, Corea del Sur con el 4% y Alemania con el 4%, que trae, que pues es donde China exporta a estos países, ¿no? Y obviamente pues Estados Unidos importa desde China. Entonces ese es lo que la mayor exportación que está, ¿no? Ahorita en auge está China. Seguido, el segundo país exportador es Alemania. Y sus principales productos de exportación pues son vehículos, ¿sí? Maquinaria en general, metales preciosos, manufacturas, productos químicos, textiles y alimentos. Entonces, manufacturas y productos químicos, como productos químicos, sobre todo los farmacéuticos. Por ejemplo, nosotros acá no producimos o no fabricamos medicamentos para la diabetes, ¿no? O para el cáncer. Estos productos los traemos directamente, estos medicamentos los traemos directamente desde Alemania. Caso como, por ejemplo, también lo de la vacuna, ¿no es cierto? Ahorita estamos empezando a crear una vacuna para el COVID. Entonces, estos productos farmacéuticos se los trae de otros países. La mayoría de medicamentos para diabetes, enfermedades crónicas, son traídas desde Alemania. También tenemos textiles y alimentos, ¿no? Bueno, el destino también parte de Alemania está en Estados Unidos, China y Francia, que son los que más están consumiendo estos productos de Alemania. ¿Listo? Esa es la parte de exportación. ¿Sí? Si alguien quiere darme otro ejemplo, adelante. Si conocen de otro ejemplo para que podamos participar. Igual acá yo les voy a ir anotando puntaje, ¿no? ¿Los escucho, muchachos? Profe, por ejemplo, nosotros exportamos, por ser un país que tiene una fauna y una flora, pues un clima también que favorece a los cultivos de ciertas frutas y de ciertos alimentos que otros países, por ejemplo, no producen y que son vitales también para satisfacer sus necesidades. Entonces, por ejemplo, el aguacate, entonces sería como un ejemplo de exportación de Colombia a otros países. Bueno, muy bien. Entonces, sí, claro, Mónica, eso sería como pues la exportación de nosotros, como nos dice Mónica, es a la variedad de climas que tenemos, la exportación de productos como de frutas, de hortalizas, que es principalmente a los países europeos, porque ya tienen estaciones, ¿no? Entonces, se exporta, la gran mayoría es las exportaciones de frutas o de hortalizas. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere participar?
Entonces, Mónica pues tiene un puntaje ahí. Gracias. Sí, acá tenemos la parte de los requisitos. Bueno, ya miramos qué es la exportación. Diferentes países, los dos países más grandes de exportación a nivel mundial, que es China y Alemania. Pero vamos a ver cuáles son los requisitos para exportar. ¿Listo? Hay requisitos del exportador para transferir mercancías desde el territorio nacional aduanero hacia los mercados internacionales. Me dan un segundito que están ingresando sus compañeros, creo acá. Entonces, los requisitos para exportar, el principal requisito pues es que el colombiano debe pertenecer al régimen común, ¿sí? Para eso debe estar inscrito en la Cámara de Comercio y tener el registro único tributario, el RUT, ¿sí? El régimen común, ¿qué es el régimen común? ¿Quién me dice? Chicos, ¿qué es cuando decimos que una persona o una empresa pertenece al régimen común? ¿Qué es régimen común? El régimen es cuando una persona declara renta ante la DIAN porque es actividad económica, de alguna manera obtiene ciertos ingresos que son topes ¿para qué es? Para declarar renta. Entre ellos, por lo general, el régimen común son los empresarios, las empresas o negocios, ¿Ya? son régimen común. Muy bien. Entonces, sí, es aquellos que declaran renta, ¿no? Como nos dice Mónica, gracias. Es también aquellos empresarios, ¿sí? Aquellos responsables del impuesto a las ventas. Responsables quiere decir, pues, responsables del IVA. ¿Listo? Entonces, eso se refiere al régimen común. Por eso, estos obviamente deben estar inscritos en la Cámara de Comercio y tener registro único tributario RUT. Y este es el único mecanismo para poder identificar y ubicar y clasificar a los sujetos de las obligaciones, porque si ellos pagan IVA, pagan impuestos y pagan renta, entonces es la única manera como la DIAN puede hacer ese control. Y dentro de estos empresarios que se dedican o que hacen parte del régimen común, adelantan actividades de exportación, ¿sí? Y estas se debe realizar los trámites ante el Ministerio de Industria y Comercio para registrar esta actividad. Entonces, primero que todo, pues tiene que pertenecer al régimen común, estar inscrito en la Cámara de Comercio, ¿sí? Como una empresa formal y legal. Seguidamente, pues realizar todos los trámites que le exija como requisito por parte del Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, ¿no? Especificando pues esa actividad. ¿Cuál es la actividad? Pues en este caso estamos hablando de exportación, pues la actividad es exportación. ¿Listo? Esa es la actividad a la que se debe dedicar. Una vez que ya sea una empresa formal, legalmente establecida, de acuerdo al decreto 2788 del 31 de agosto del 2004, la inscripción como exportador se debe realizar ante la DIAN, ¿sí? Por medio del registro único tributario, o sea, el RUT, ¿no? Pues para identificarse y ubicarse y además para el control, ¿no? A través de la DIAN, el control del tipo de exportación y los impuestos sobre esas exportaciones, ¿no? Que se realiza a través de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, la DIAN, ¿sí? Entonces ese es lo primero, ¿no?
Establecido eso en el decreto, aquí les dejo subrayado en rojo para que lo tengan en cuenta, se debe realizar por medio del registro único tributario. ¿Listo? ¿Quiénes se inscriben? ¿No? Todos los empresarios no pueden ser exportadores, ¿no? Hay ciertos tipos, de acuerdo a la parte de impuestos, ¿no? Entonces tenemos quienes se inscriben, sería el responsable de impuestos sobre la renta, ¿sí? Los responsables del régimen común, responsables del régimen simplificado, los agentes retenedores, importadores y exportadores, compra y venta de divisas y los usuarios aduaneros. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los responsables de impuestos sobre la renta? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quiénes son los responsables? ¿Mm? O con un ejemplo. Profe, para cobrar el impuesto sobre la renta, pues tiene que haber un tope, ¿no? ¿Sí? No recuerdo ahorita cuál es, pero digamos, todas las empresas que son de régimen común, aquellas pues que son autorretenedoras de impuestos son las que pues cobran, digamos, las retenciones en la renta, ¿no? Y RTICA y los demás impuestos. Entonces, sí, muy bien. Está el impuesto sobre la renta, pues se divide como nos dice Mónica. Hay unos que son los grandes contribuyentes y los no contribuyentes. Entonces, los grandes contribuyentes, pues son las grandes empresas, ¿sí? Y los no contribuyentes que está distribuido pues en las microempresas, ¿no? Perdón, los no contribuyentes, pues no, que no tienen impuestos sobre la renta. Y los grandes contribuyentes. Entonces, el impuesto sobre la renta, existen pues estos tres regímenes, ordinario, especial y de tributación simple, ¿sí? Los que retienen fuente, sobre todo, ¿no? De retención en la fuente. Gracias. Y los responsables, bueno, eso ya lo miramos, del régimen común, o actualmente se dice que son los responsables del IVA, ¿no? Aquellos que pagan IVA. Y los responsables del régimen simplificado. ¿Qué sería el régimen simplificado? ¿Qué me dicen, chicos? Régimen común sabemos que son aquellos que pagan IVA. ¿Y el régimen simplificado qué sería? Profe, Sí, cuénteme, Mónica. en el régimen simplificado, pues son las empresas que no son autodetenedoras porque su actividad comercial o porque su capital o porque sus Perdón. ingresos son, no cumplen para hacer régimen común, ¿sí? Son pequeñas empresas o empresarios, digamos, que no tienen razón social, sino, digamos, algunos son personas naturales. Entonces, ellos son los régimen simplificados. Muy bien. Entonces, el régimen Profe. simplificado son minoristas, artesanos, por ejemplo, agricultores, ganaderos, que no pagan estos, sí, que pertenecen, pues son o personas naturales o personas jurídicas, ¿sí? Entonces, eso pagan un impuesto muy, no tan alto, ¿no? Un impuesto pequeño, ¿no? Eso sería como el régimen. Y los agentes retenedores, pues los que retienen el retefuente. Importadores y exportadores y los que compra y venta de divisas y los usuarios aduaneros. Bueno, eso creo que ustedes ya lo manejan bien, debido pues que todos ustedes ya son, creo que son contadores, ¿no es cierto? Entonces ya lo manejan bien. Bueno,
Esto es como inscripción, ¿no? Y quiénes se pueden inscribir. Dentro de lo que es importante también está, y lo que les decía, estos módulos, ¿por qué es importante la exportación? Eso, y los datos importantes de exportación. En su módulo no está actualizado, pero yo les traigo como actualizado las principales exportaciones de Colombia. Entonces, por ejemplo, está los aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso, que es la principal exportación. Entonces, lo más alto serían los aceites, ¿no? El petróleo es lo que más está exportando Colombia. Seguido está el café, ¿sí? El café tostado, descafeinado, bueno, toda la especialidad, cáscara, cascarilla, ¿sí? Está las hullas es como el residuo del petróleo, ¿no? El residuo de petróleo también lo exportan. Combustibles sólidos minerales, ¿sí? Que son obtenidos de las hullas también. Y el café también, ¿no? Está como tercero. Entonces miren que el mayor exportador de café a nivel de Latinoamérica es Brasil. Seguidamente estamos nosotros, ¿no? En segundo lugar estamos nosotros como exportadores de café. Y lo que más exportamos, según esto, en el 2021 fue los aceites crudos, o sea, el petróleo, ¿sí? A pesar de que pasamos por esto de la pandemia, pero las exportaciones no tuvieron, pues, un declive, ¿no? Siguieron antes más, hubo más exportación. No sé, pues se realizó un estudio y no sabríamos por qué sería que se realizó una mayor exportación, pero sí fue el petróleo. Y el oro también hubo como en la tercera parte, aceites de petróleo y minerales luminosos también. Entonces, aquí les voy a dejar como en rojito para que ustedes se den cuenta que la mayor exportación en el 2021 fue el petróleo en Colombia. Y exportaron principalmente a Estados Unidos, a China, al Ecuador, a Panamá y a Brasil. Esos son los países donde Colombia exportó en el 2021. Mayormente pues a Estados Unidos, ¿listo? Fue lo que se exportó. Esos son como los datos importantes para que lo tengan en cuenta, ¿no? Como les digo, en el módulo falta como más actualización. Tenemos las razones, ¿no? O por qué es importante exportar. ¿Listo? Las razones por las que decide una empresa ya exportar. Primero, pues, los factores que ayudan al desarrollo de una estrategia y de política de internacionalización es la exportación. Por ejemplo, la expansión del producto. Esa es una de las razones, ¿no? Si está ya el mercado nacional muy saturado con el producto o el servicio, es importante expandir el producto. Entonces, la empresa debe entrar a plantear estrategias de expandir sus ventas o puntos de ventas y ampliarse en diversos segmentos empresariales, diferentes nichos de mercado, diferentes segmentos de mercado que le permite expandir el producto. Como esto pues se realiza obviamente con un estudio de mercado a nivel internacional y estrategias de expansión de mercado. Primero, pues la expansión del producto, luego la estrategia de expansión de mercado, que es elegir el tipo de cliente, la preferencia de cada segmento local, el tipo de cliente o nicho de mercado donde se va a realizar la exportación y la estrategia de expansión geográfica. Si a qué países se va a exportar, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, la importancia de la exportación radica principalmente en la expansión de su producto. ¿Para qué? Para lo siguiente, para un mayor crecimiento, ¿sí? Crecimiento económico, crecimiento a nivel empresarial,
a nivel nacional e internacional, ¿sí? Eso es importante, el crecimiento y la competitividad. De nada sirve pues que tengamos ya un mercado nacional, que seamos reconocidos a nivel nacional, pero puede pasar por algunas circunstancias que de repente, como lo que pasó con esto de la pandemia, ¿no? Volviendo otra vez, pues hay empresas que tuvieron que cerrar totalmente debido a que no tenían un plan B, ¿sí? Y la exportación sería como un plan para poder tener un crecimiento económico, ¿sí? Entonces, la competitividad se refiere a ser, como la palabra lo dice, competitivos en el mercado, mejores en el mercado. Así tengamos saturado el producto o el servicio, es importante tener una competitividad económica y permanecer en ese mercado, ¿no? Entonces, a nivel nacional, permanecer a nivel nacional y también tener una pertinencia a nivel internacional. Hablamos entonces también de la diversificación de mercados. Cuando hablamos de diversificación de mercados se refiere a que no solamente, como les decía, no solamente tengamos un producto nacional, sino también a nivel internacional. Si ya tenemos saturado el producto a nivel nacional, es importante salir a expandirse en el mercado. Lo opuesto a la diversificación de mercados es la autarquía. Autarquía quiere decir que un país no tiene ni exportación ni importación. Un ejemplo que les doy, pues es Venezuela, ¿no? Ahorita Venezuela no importa, no exporta, por eso es la crisis que tiene Venezuela, ¿sí? A nivel económico y político. Debido a las circunstancias políticas que presenta el país, pues no realiza esa exportación o esa importación. Eso es autarquía, ¿no? El autónomo, la diversificación de mercados. Entonces, y asegurarse el suministro de inputs para su producción. Inputs quiere decir que tiene que tener, aquí se los coloco en rojo, un volumen del producto con el que se puede, con ese volumen, pues usted puede respaldar la demanda, ¿no? A eso se refiere input. Para la producción en el mercado. Entonces, esos son como los elementos más importantes dentro de la exportación: crecimiento económico, competitividad, diversificación de mercados y asegurarse el suministro de inputs para la producción, o sea, un volumen de ventas. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Esa es como la parte de la exportación, de por qué es importante la exportación. Un ejemplo, ¿no? Bueno, la exportación, refiriéndonos a que es un salvavidas, ¿no? Hay un ejemplo que les traigo a colación. En el 2008, bueno, es viejito este ejemplo, pero fue de gran realce en ese entonces, ¿no? Para la economía. Entonces, la exportación, por ejemplo, salvó a muchas empresas españolas en la gran recesión económica. No sé si recuerdan, hubo una recesión económica en España muy grande, casi que fue a inicios del 2018, y se iba a expandir esa recesión económica hacia toda la Unión Europea. Pero, sin embargo, las empresas españolas, unas empresas pues tuvieron que cerrar sus puertas a consecuencias de las crisis que se habrían salvado y se hubieran desarrollado en el pasado, o sea, unas crisis que hubo económicas. Entonces, a consecuencia de esto, tuvo que cerrar algunas empresas, ¿no?
Cuando el ciclo económico era favorable a una estrategia fue la exportación. Y no es difícil pues imaginar que numerosas empresas españolas lamentaron en los años de esa larga crisis no haber desarrollado antes actividades regulares de exportación. Es decir, si bien es cierto se tiene un mercado nacional, ¿sí? Pero uno no, o sea, la parte económica, la empresa, tienen factores externos que son impredecibles. Por ejemplo, lo que pasó con la pandemia o una crisis económica, ¿no? En este caso, pues hubo una gran recesión económica en España, ¿sí? Pero algunas empresas se salvaron porque tenían épocas de exportación, ¿no? Por temporada, por ejemplo, exportaban en época decembrina, exportaban que por el día de San Valentín, ¿sí? Pero sí tenían épocas de exportación. Hay otras que tenían pininos ya en exportación, ¿no? O sea, no en gran volumen, pero sí en pequeño volumen. Pero esto hubo un salvavidas para estas empresas. Y frente a ellas, otras empresas supieron comprender hace tiempo la importancia de exportar. Y eso es la diversificación de mercados. ¿Sí? Si por ejemplo en un parcial, ¿no? Les digo de una vez, les pregunto qué es la diversificación de mercados, es tener un mercado nacional y también tener un mercado internacional. Eso es diversificar mercados. ¿Listo? Para librarse, por ejemplo, de riesgos como estos. Entonces ese es el ejemplo de la diversificación. ¿Por qué es importante entonces, según lo que les expliqué para ustedes, que una empresa se expanda a nivel internacional? ¿O por qué es importante la exportación? ¿Qué me dicen? ¿Por qué es importante la exportación? ¿Qué me dicen? Según lo que les expliqué, hay unos elementos, les hablaba de crecimiento, de competitividad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué consideran que un país debe exportar o no debe exportar? Profe, en la economía nacional, hablando de la exportación en pro de la economía de un país, exportar permite que esa economía crezca. Entre más ingresos entren a un país, pues mucho mejor, ¿sí? Entonces, digamos, la economía a nivel nacional, pues va a crecer. Entre un país sea más grande económicamente, pues va a ser un país con mejor desarrollo. Y las empresas, obviamente, pues no entrarían o sea, es decir, no tendrían solo una sola alternativa, que es comercializar internamente en el país, ¿sí? O sea, si hay una crisis económica interna, entonces, si solo una empresa se dedica a importar, perdón, a vender dentro del país, entonces, pues obviamente esa empresa va a fracasar. Pero si la empresa tiene la otra opción, que aparte de producir y vender en el país, y fuera de eso también tiene la posibilidad de comercializar afuera del país, pues sí tendrá otro sostenimiento. Gracias, Mónica. ¿Alguien más? Gabriel. Pues, A ver, coménteme, porque solamente me ha participado Mónica. Los demás, profe, pues digamos que la importancia de exportar pues son varias, ¿no? Digamos que una es el reconocimiento del producto, que ya no sería solo a nivel nacional, sino también internacional, y pues eso contribuye al crecimiento del país, al Producto Interno Bruto. Eh, Además de generar pues también más empleo, digamos que en el país productor para poder exportar. Digamos que esas serían como algunas ventajas. bueno, muy bien. ¿Quién más?
A ver, los muchachos. Ya participaron las niñas y ahora los chicos que no participen. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces sí, lo que ustedes me comentan, el reconocimiento que tiene una marca, un producto, un servicio, un reconocimiento en el país también, y el crecimiento económico se ve reflejado en el Producto Interno Bruto de ese país, que es lo que hace que un país tenga un reconocimiento y un incremento en su renta nacional, ¿no es cierto? Y se lo puede medir, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que siempre en la parte económica y financiera, o en los artículos o las noticias, nos hablan del Producto Interno Bruto, de entre países, ¿no? Y con este Producto Interno Bruto podemos mirar el crecimiento de ese país, ¿sí? Y con la balanza de pagos también. ¿Qué refiere eso? Dentro de esa balanza de pagos y dentro de ese Producto Interno Bruto están las exportaciones, ¿sí? Entre más se exporta un país, tiene mayor crecimiento económico y tendrá pues una mayor rentabilidad o renta nacional. Entonces, muy bien lo que ustedes aportaron, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que existe esa diferencia, ¿no? Por eso es tan importante las exportaciones. A ver, un segundito, es que como que se retiraron esto. Ahora les voy a compartir de nuevo. Teniendo claro entonces por qué es importante la exportación, acá también les traigo como, bueno, esos son unos datos de exportación que yo ya les había comentado, ¿sí? Los productos también que importa Colombia, ¿sí? Importa de Estados Unidos, de China, de México, de Brasil, de Argentina, de Alemania, de Japón, importa productos. Son datos pues, generales y los que les había comentado son actualizados, ¿no? Estos son como ya datos que están en su módulo, pero bueno, pero sí los actualicé. Bueno, eso sería como la parte. Las estrategias o tipos de estrategias de internacionalización o de exportación, está pues la actividad exportable, que se diferencia para competir en los mercados externos. Entonces, para exportar, lo que les decía, lo importante es tener un mercado específico o un nicho de mercado. Ese es el primer paso para la exportación. O sea, ¿cuál es el nicho de mercado donde se va a exportar? ¿Cuál sería el país? ¿Sí? En la parte de segmentación de mercado, que se refiere entonces al país donde se exporta, y seguidamente el nicho de mercado, que eso yo creo que ustedes ya lo han mirado en otras clases, ¿no? ¿Qué es segmentación y qué es nicho de mercado? ¿Sí? ¿Sí lo han mirado o no? Sí, profe. Ay, muchísimas gracias. Entonces ya no tenemos que explicar esa parte. Entonces, eso sería como el primer paso. Primero, pues la actividad productiva, elegir el segmento de mercado, seguidamente el nicho de mercado para saber cuál sería la parte de exportación, dónde se podría exportar. Bueno, como sabemos, el mercado pues es muy extenso, ¿no? Es necesario buscar la oportunidad de ampliar la participación y el conocimiento de esos mercados internacionales. ¿Cómo buscamos esa oportunidad? A veces existen ferias internacionales donde el empresario asiste para tener un roce social, ¿sí? Primeramente, y luego ya tener una conversación empresarial o de negocios, ¿no?
porque primero hay que realizar actividades sociales y luego ya tener como ese contacto con el empresario. Entonces esa es la oportunidad de crecimiento. Esto logra el incremento en la producción. Una vez que usted o un exportador requiere o ve la necesidad de exportar, tiene que tener un incremento en la producción. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen de inventario, ¿sí?, tiene que satisfacer esa demanda, ¿sí? Si le pide 15 millones mensuales del producto, tiene que tener esos 15 millones mensuales y no vararse, ¿no? Porque si no iría a la quiebra. Un ejemplo que les voy a dar, ¿no? Y es real, ¿no? En México querían hacer un negocio acá con lo que es los trapiches de aquí de Nariño, ¿sí? Porque México ustedes saben que es gran productor de tequila, pero el principal producto para el tequila es la panela, ¿no es cierto? Entonces se pedía 15,000 producciones mensuales. Los trapiches no dan abasto aquí en Nariño. Entonces, por eso no se pudo realizar ese negocio. ¿Sí? Hicieron un estudio de mercado identificando que los trapiches de acá de Nariño no daban abasto para la producción de panela, ¿sí? De panela, lo cual conllevó a que no se realice ese negocio. ¿Ya? Entonces, es tan importante que el volumen de producción pueda satisfacer esa demanda. Con ese ejemplo, pues, les doy para que ustedes se den cuenta qué tan importante es. Y nos lleva también al desarrollo y crecimiento de la empresa, ¿sí? Todo lo que hemos hablado, el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la empresa, que nos permite la exportación, que también nos da la rentabilidad. Obviamente, si tenemos un negocio o un mercado internacional, obviamente nos va a dar rentabilidad, ¿no? Y no depender, lo que hablábamos, de un solo mercado, sino diversificando el riesgo. Si ya no depender del mercado nacional, sino también aparte, tener como opción un mercado internacional, nos va a diversificar el riesgo que de repente, por alguna crisis, tengamos que cerrar la empresa. Y mejorar la uniformidad de la calidad de los productos. ¿Qué quiere decir? Que el producto que se vaya a exportar, que debe ser un solo producto, ¿sí?, entre tantos, la empresa debe elegir un solo producto y que ese producto se acomode a las normas de calidad internacionales, ¿sí? Si vamos a exportar de Colombia a Japón, ¿sí?, por ejemplo, banano, ¿ya? El banano, este producto debe ser de acuerdo a las normas de calidad que nos piden, ¿sí? Entonces ya los que son expertos, pues ya deben saber cómo debe ser la siembra del banano, en qué tiempo y demás, para que el producto pueda satisfacer las normas internacionales de Japón. De lo contrario, pues no habría exportación, ¿sí? Entonces eso es lo que nos lleva a la uniformidad de la